Venimos a estudiar el Santo Libro de Dios. Y antes de abrir la palabra de nuestro Dios, mi costumbre es encomendarme en las manos del Todopoderoso. Y yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas, en respeto, porque es el soberano de todo el universo. Si tú me puedes y deseas acompañarme arrodillándote conmigo, pues hazlo en esta hora. Si no puedes arrodillarte, dobla las rodillas de tu alma allí en respeto ante el Todopoderoso. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu maravilloso nombre. Qué privilegio para nosotros, seres mortales, pecadores, pronunciar tu nombre, oh gran Dios Jehová, con estos labios mortales manchados de pecado. Pero humildemente te pido, Señor, que tomes un carbón encendido de tu altar y toques mi labio para quitar mi pecado y así pueda estar en tu presencia y recibir de ti el mensaje que tú quieres que se dé para tu pueblo en esta hora. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo y que necesitamos una seguridad en nuestra vida, que este mundo no está a la deriva, que hay un Dios que tiene control de los acontecimientos, no solo de las naciones, sino también de nuestra iglesia y de nuestra propia vida. Y por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Y a nosotros, Señor, danos un corazón dócil, un espíritu receptivo para aceptar tu mensaje y para ponerlo por obra. Me encomiendo en tus manos, Señor, y humildemente te pido que me escondas detrás de esa roca que es más grande que yo, para que no me vean a mí, Señor, que no vean el instrumento imperfecto humano, sino que vean a Cristo, esa roca gigantesca, esa piedra fundamental. Porque tú dices que cuando Cristo sea exaltado y glorificado y levantado delante de los hombres, a todos atraerá a sí mismo. Por eso te pido, Señor, que vean a tu Hijo Jesucristo. Todos estos favores, pidiéndote una bendición muy especial sobre cada persona aquí presente, según las necesidades particulares de cada uno. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hemos venido estudiando en esta serie el capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 24, el sermón que se conoce como el Sermón del Monte de las Olivas, o el último sermón de Cristo, más conocido como el sermón profético. Está registrado en Mateo, capítulo 24 y 25, en San Marcos, capítulo 13, y en San Lucas, en el capítulo 21. De este pasaje vamos a leer ahora algunas porciones para retomar el hilo sobre esta serie y no dejarlos a ustedes tampoco como que si no escucharon los temas anteriores no saben por dónde estamos entrando. Mateo 24, dice el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Noten que la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y la respuesta primera que Jesús da es: mirad que nadie os engañe. ¿Esa es una señal? Es una amonestación, es una advertencia, pero es una señal, porque el engaño, la tergiversación, la mentira, estaría a la orden del día en el tiempo final. Vendrán muchos, dice el versículo 5, en mi nombre, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas señales son las señales primeras. Y no es tanto en sí el contenido de estas señales, porque dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Eso siempre ha habido en la historia de la humanidad. Pestes, hambres, desastres, terremotos. También siempre ha habido, pero nunca en la intensidad y en la frecuencia con que se están dando últimamente estos desastres. Por eso Jesús agrega: todo esto será principio de dolores. Y la palabra que se usa aquí en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es dolores de parto. Los dolores de parto anuncian cuando lo esperado está a punto de llegar. Es interesante porque la madre espera y va contando el tiempo, los meses, pero cuando ya llega a los 9 meses, pues sabe que tiene que venir en cualquier momento, ¿verdad? Al iniciar los dolores de parto, dice que ya el desenlace es pronto, pero no se sabe el día ni la hora, ¿verdad? Se sabe que ya comenzó el proceso, no se sabe exactamente cuándo va a culminar. ¿Y qué es lo que le dice a la mujer con dolores de parto? ¿Qué es lo que le dice cuando ya está a punto de suceder? No son en sí los dolores. Lo sé porque me contaron cuando yo nací, hace muchos años atrás. Aquí en la Argentina, yo nací en Posadas. A mi madre le comenzaron los dolores y rompió la fuente de agua el 1 de enero. Y yo nací el 5 de enero. Imagínense cuántos dolores de parto. Mi madre era primeriza y tenía 42 años de edad. Le costó mucho darme a luz. Pero los dolores de parto anunciaban que ya venía. Sin embargo, lo que da la pauta de que se acerca y cada vez más, no es tanto en sí los dolores, sino la frecuencia de los dolores y la intensidad de los dolores. Cuanto más se acerca, vienen más fuertes los dolores y vienen más seguiditos el uno al otro hasta que finalmente viene el parto. Así dijo Jesús: cuando ustedes vean estas cosas, vean la intensidad de estos eventos y vean la frecuencia con que se están dando, sabed que está muy cerca a las mismas puertas. Así lo dice en el versículo 33. Así también vosotros,
Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que al ver el cumplimiento de las señales, la frecuencia, la intensidad con que se están dando estas cosas, podemos saber que está muy cerca, a las mismas puertas, aunque el día y la hora nadie lo sabe. Pero yo quiero detenerme en el pasaje que Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Vuelve a repetir esta idea en los versículos que siguen. Y el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por cierto, todos estos días anteriores hemos estado estudiando de este tema de la gran tribulación y la persecución que vendrá. Jesús lo dijo y sus palabras se van a cumplir al pie de la letra. Os entregarán a tribulación, a unos matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, dice aquí, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego él vuelve a mencionar este tema del engaño otra vez. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, mucha gente iba a ser engañada. Lo interesante es que él le está diciendo esto a sus seguidores, a sus discípulos. El mundo siempre ha sido engañado por falsos profetas. Tantas falsas religiones que han surgido. Pero él está hablando a sus seguidores. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Para aquellos que estén esperando su venida, la advertencia es: cuidado, no se dejen engañar. Se van a levantar muchos falsos maestros, falsos profetas, y mucha gente va a ser engañada. Y si nosotros vamos a considerar la importancia de esta advertencia y de esta señal, por la cantidad de veces que Jesús la enfatiza, pues debemos llegar a la conclusión de que es algo muy importante para Jesús, porque vuelve y repite otra vez este tema un poquito más adelante en su sermón. Ya lo mencionó al principio. Lo primero que dijo es: mirad que nadie os engañe. Luego se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Mucha gente va a ser engañada. Y nuevamente, después de hablar de la tribulación que vendría, dice en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quiénes? A los mismos escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que otra vez Jesús advierte: vendrán falsos, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y lo más tremendo es que van a hacer grandes señales y prodigios, milagros. La gente es muy susceptible a ser engañada por lo sobrenatural. La gente dice: pero si es un milagro, ¿quién más puede hacer milagros sino Dios? Y la gente tiende a creer, o más bien casi todo el mundo cree si ven un milagro.
qué fácil que los va a engañar el diablo. Porque en la Biblia no solamente Dios hace milagros, también al diablo se le ha permitido hacer milagros para engañar justamente. Vayan, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Dice allí en el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Y en este momento no voy a entrar a explicar lo que eso es, lo que este símbolo, estos símbolos representan. Recuerden, dragón, bestia y falso profeta. Vi salir de la boca de ellos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen milagros. Los demonios hacen milagros, hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios van a hacer milagros. El diablo, Dios le ha permitido hacer milagros y engañar. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Nuevamente, el engaño viene a través de los milagros. Así que la gente que va tras lo milagroso, y yo no es que niegue los milagros, creo en los milagros de Dios y lo he visto vez tras vez en mi vida, en mi ministerio, pero no son la prueba de que algo es genuino, porque el milagro puede ser hecho por el mismo diablo. Un versículo más, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, epístola del apóstol San Pablo, capítulo 2. Dice el versículo 9: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por el poder del diablo, de Satanás, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, también se le llama en el libro, en las epístolas de Juan, el anticristo, otra profecía para este tiempo del fin. Dice que va a ser grandes señales y prodigios mentirosos para engañar a todos aquellos que no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y es Dios quien permite al diablo hacer esos milagros. Y usted dice, pero ¿cómo Dios le puede permitir eso a Satanás? Porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en su palabra y no en la palabra de uno que viene hablando en el nombre de Cristo. ¿Captamos la diferencia? Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. No confíes en lo que te diga quien quiera que te lo diga,
aún si te lo dice en el nombre de Cristo. Y aunque haga milagros, aunque haga prodigios, aunque haga señales, eso es una fórmula exacta para el desastre, para el engaño fatal. Que venga en el nombre de Cristo y que haga milagros. Y tú dices, bueno, pero ¿y entonces a quién le vamos a creer? Nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra del Señor y no en ningún hombre. No podemos ser oidores de hombres ni seguidores de hombres. ¿Estamos entendiendo cuán importante es esto para no ser engañados? Bueno, la cosa se pone más álgida todavía, porque resulta que este engaño que Jesús habla, que viene para el tiempo del fin, la palabra de Dios nos profetiza que va a ser especialmente en los días postreros. Ya lo leímos que va a ser justo antes de su venida, pero vamos a ver 1 o 2 versículos más. Allí mismo en 2 de Tesalonicenses, donde tenemos abierto. Por cierto, si ustedes tienen un ejemplar de las Sagradas Escrituras, no olviden de traerlo mañana. Mis temas son totalmente bíblicos, basados a la palabra de Dios. Y lo van a querer traer, ¿por qué? Para constatar que lo que yo les estoy diciendo es así. Porque estoy hablando del engaño. Y claro, es lógico, lo primero que puede venirte a la mente es, bueno, ¿y cómo sabemos que este hombre que vino aquí a Tucumán, quién sabe de dónde, no es uno de esos engañadores que vienen hablando en el nombre de Cristo y es un embaucador? ¿Y cómo podemos saber? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por eso traigan sus Biblias, comprueben lo que estoy diciendo, léanlo ustedes mismos, para que luego alguien no les vaya a decir, fuiste a escuchar el hombre, ya te lavó el coco ese señor. No, a mí nadie me comió el cerebro. Yo lo vi y te lo puedo mostrar escrito en la palabra de Dios. Y todo lo que fui a escuchar y todo lo que fui a aprender, lo comprobé por la palabra de Dios. Amén. Ahí mismo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Con respecto, dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Otra vez el apóstol Pablo se hace eco de las palabras de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mirad que nadie os engañe. Pablo dice con respecto a la venida del Señor Jesús, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá Cristo, dice el versículo 3. No vendrá sin que antes venga ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? ¿Qué es apostatar? ¿Quién es un apóstata? ¿Ok? La palabra apostatar es renegar de la fe. Es apartarse de la doctrina y la enseñanza verdadera. Un apóstata es el que le da la espalda a la verdad que una vez tuvo. Por eso se dice que es un apóstata. Les pregunto,
¿Alguien que nunca estuvo en la verdad puede apostatar? Obviamente no. Para poder apostatar, primero hay que estar ¿en qué? En la verdad. No puedo ser un apóstata si nunca estuve en ese camino. Quiere decir que esto es bien delicado lo que estamos diciendo, porque antes de que Cristo aparezca, va a venir una gran apostasía. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre el mundo? El mundo es el que va a apostatar. ¿De qué va a apostatar? Ya está en apostasía, ya está en rebeldía, ya está en engaño. El problema es que esto se está refiriendo al pueblo que tiene el conocimiento de la luz del Señor para estos días finales. Se está refiriendo a aquellos que están en el camino de la verdad, pero que antes que Cristo venga va a venir una gran apostasía. Wow. Veámoslo en otro pasaje. Y ya vamos a estudiar más a fondo estos pasajes. Ahora escribiendo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es que dice esto? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dice? Claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? ¿En qué tiempos? En los últimos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, ya vimos que los demonios van a salir a engañar al mundo entero, pero que el pueblo de Dios que está en la fe puede apostatar. ¿Cómo? Si tiene el conocimiento de la verdad. Esa es la tristeza de la realidad que nos estamos confrontando en estos postreros días. Un sinnúmero de apostasías. Pero es más que apostasías aisladas aquí y allá. Para nosotros, como pueblo de Dios que le toca vivir en esta generación final, porque Cristo dijo que cuando estas señales se estén dando, cuando vosotros veáis estas cosas, leímos hace un momento, sabed que está cerca, las mismas puertas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dijo él. Mateo 24, versículos 33 y 34. Y si él dice que la generación que va a ver el cumplimiento de las señales, que va a ser testigo ocular de esas cosas que están sucediendo, no va a pasar esa generación hasta que acontezca todo, hasta que venga la venida del Señor. Entonces, esta es la generación final, porque es la generación que está viendo el cumplimiento. Y no solo de eso poquito que leímos. Si ustedes supieran, y muchos de ustedes sí lo saben, ¿cuántos de los que están aquí creen? No levantes la mano por levantar, pero ¿cuántos de los que están aquí verdaderamente creen que esta generación que está viva en este momento es la generación final? Oh, wow. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que ustedes son conocedores de los tiempos. La mayoría de la gente está ciega o piensa que todavía falta mucho.
Quiere decir que no tengo que convencerlos a ustedes. Obviamente no es mi trabajo convencer a nadie, ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero uno tiene que leer las evidencias y mostrar el cumplimiento de las profecías para que la gente diga, ay, sí, verdaderamente esto se está acabando. Pero si ustedes ya están convencidos, entonces yo puedo avanzar un poquito más a la amonestación de Cristo. Si nosotros estamos convencidos de que esta es la generación final, entonces tenemos que estar bien familiarizados con la profecía de esa gran crisis que vendrá sobre el pueblo remanente. Cristo profetizó esa crisis. El apóstol Pablo se hizo eco de esa amonestación, de esa profecía, pero también para nosotros, y quizás una preguntita más, para poderme situar y saber cómo abordar a fondo esto que tengo que compartir con ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí son adventistas del séptimo día? ¿Puedo ver las manos? Bueno, veo casi la totalidad. Quizás no me dejan ver bien las luces, ¿verdad? Pero voy a hacer la pregunta al revés. Y no tengan vergüenza de levantar la mano, no es ningún pecado en una mayoría adventista no serlo, ¿no es cierto? Al contrario, más bien nos daría mucho gusto de tener personas aquí que no son miembros de la iglesia adventista. ¿Cuántos de los que están aquí no son adventistas? Podría ver las manos. Ok, tenemos una persona, dos, veo, tres, ok. Sí, no tengan pena de levantar las manos, son bienvenidos con nosotros, claro que sí. Siéntanse a gusto con nosotros. Bien, para la gran mayoría de que son adventistas, nosotros consideramos que Dios le dio a este pueblo, al cual se le llama el pueblo remanente, y de haber sido muchos no adventistas, yo hubiera ido a mostrarles por la palabra de Dios, porque yo personalmente he llegado al convencimiento que Dios levantó el movimiento adventista y la iglesia adventista del séptimo día para un momento histórico en la historia de este mundo, para ser los que preparen al mundo para la segunda venida de Cristo. Yo estoy convencido de eso, por la palabra de Dios, por la Biblia. Yo les puedo mostrar las características del pueblo remanente de Dios, tal cual el apóstol Juan lo dejó escrito para este tiempo del fin en el libro de Apocalipsis. Es más, él nos da una profecía completa de la historia de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Hasta con fecha exacta de sucesos en la historia. Y Juan vivió hace 2000 años atrás. Y esas cosas se fueron cumpliendo a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días. Hay profecías hasta con fecha exacta que muestran el surgimiento del remanente final. La palabra remanente quiere decir lo último que queda, el resto de la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Y podemos leer un versículo en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, donde se usa ese término y dice así: entonces el dragón es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de la mujer. Y luego dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo desata su ira, su odio es contra la iglesia del Señor. Pero el último conflicto va dirigido hacia el remanente,
el resto de la descendencia de la mujer. Y los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿el qué? El testimonio de Jesucristo. Ahora, la misma Biblia nos explica lo que es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, versículo 10 dice: y yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El pueblo remanente de Dios, en otras palabras, la descendencia de la iglesia del Señor, que habría de vivir en el último momento, cuando el diablo desata el último conflicto contra el pueblo de Dios, la descendencia de la mujer, el remanente, va a tener la característica, entre varias otras, que va a ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Siempre ha sido así, esa es característica del pueblo de Dios, pero también que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque desde el comienzo Dios se ha comunicado con su pueblo escogido a través del don profético. No tendríamos la Biblia de no haber sido así. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Quién la escribió? Santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se comunicó Dios con los profetas? A través de sueños y visiones. Y en el tiempo del fin, también su iglesia, que es el pueblo especial, escogido de Dios, tendría esa característica. Dios no cambia de modus operandus, no cambia de manera de actuar. Si Él siempre, ustedes lo pueden ver desde el comienzo de la historia, a lo largo de 1500 años de historia escrita de la Biblia, Dios siempre se ha comunicado con su pueblo a través de el espíritu de profecía, el don profético, y en este tiempo del fin también. Entonces, para los que somos adventistas y creemos en la inspiración del don profético para el tiempo del fin, miren esta profecía. Mensajes selectos, tomo 1, página 231. El alfa de la apostasía ya está aquí. Pero el omega vendrá. Y tiemblo por la iglesia del Señor, porque el omega será de una naturaleza del todo sorprendente. No os engañéis, serán muchos los que se apartarán de la fe, prestando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima y muchos caerán en esa apostasía. Alfa es la primera letra, omega es la última. Quiere decir, el alfa se dio en la época de la mensajera del Señor y le conocemos como la apostasía alfa. Haciendo un poquito de historia, la mayoría de la gente no conoce mucho la historia de nuestra iglesia como pueblo. Después de 1888, un gran congreso importantísimo en la historia. Hay dos fechas que son trascendentales en la historia del pueblo adventista. Dos.
Una es 1844 y la otra es 1888. Y yo no sé cuál de las dos es más importante, pero las dos son trascendentales en nuestra historia. En 1888, Dios envió un mensaje a través de dos mensajeros, Wagoner y Jones, al pueblo adventista. Era el mensaje que había de preparar a la iglesia para recibir la lluvia tardía y para dar el último mensaje de amonestación a este mundo antes de la venida del Señor. Miren qué fecha les estoy diciendo, 1888. Estamos hablando de 130 años atrás. ¿Saben lo que pasó? Los líderes, y podemos leer la historia en cualquiera de los libros denominacionales, los líderes de nuestra iglesia en aquel entonces se rebelaron contra ese mensaje, no lo aceptaron e influyeron en gran medida sobre el pueblo en general para que no aceptara ese mensaje. Y por esa razón nosotros estamos hoy en día aquí todavía. Lo voy a poner más claro. Era el plan de Dios enviar a su Hijo Jesucristo hace mucho tiempo atrás a esta tierra. Pero sucedió algo trágico, terrible. Y este no es mi tema en esta hora, solo lo estoy mencionando porque aquí hace referencia a la apostasía alfa. Pero que va a venir una peor, que es la omega. ¿Ok? En la apostasía alfa, que fue el rechazo de ese mensaje, la mensajera del Señor dice que lo que sucedió en Minneapolis, porque fue en un congreso de la Asociación General en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, en los Estados Unidos, donde había delegados de la iglesia adventista de todas partes, y en ese congreso Dios envió ese mensaje, que era el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje que iba a dar al pueblo de Dios la preparación espiritual, la fuerza para poder hacer frente a lo que se venía, que era la tribulación, porque en ese año 1888 había una propuesta de ley ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para pasar una ley dominical en toda la nación de Estados Unidos. Una propuesta de ley para hacer una ley federal de toda la nación y establecer una ley dominical. Oh, yo sé que aquí en la Argentina ha estado eso también en el tapete, ¿no es cierto? Bueno, no voy a entrar en este momento a decirles eso, estoy contando un poquito de historia, pero eso fue lo que pasó en aquel entonces. Y la mensajera del Señor, Dios le reveló que estaba todo listo. La ley dominical podría haberse pasado en 1888, pero el pueblo de Dios no aceptó el mensaje que Dios mandó, que lo hubiera preparado. Es más, la mensajera del Señor dijo que ese mensaje fue el comienzo de la lluvia tardía. El comienzo de la lluvia tardía. Pero que cuando los líderes se opusieron al mensaje, y no voy a entrar en los detalles de por qué y cómo sucedió todo esto, es una historia, la historia más triste de toda la historia denominacional adventista. La historia más triste, el pasaje más oscuro, el capítulo más negro de nuestra historia. Ella dice que se rechazó
el derramamiento del Espíritu Santo que estaba comenzando a caer en los corazones porque la gente estaba aceptando el mensaje. Pero los líderes de la iglesia, los ministros y los dirigentes de la obra se opusieron porque los mensajeros no eran los que ellos pensaban que debían dar este mensaje. Como resultado, dice la mensajera del Señor, que el Espíritu Santo fue ofendido, fue ultrajado, fue pisoteado, fue contristado de tal manera que el Espíritu Santo, que había venido a derramar la lluvia tardía, se regresó. ¿De dónde había venido? Ofendido y contristado. Separó lo que era el comienzo de la lluvia tardía, que iba a mandar al pueblo a dar el último mensaje. La ley dominical se hubiera aprobado en ese entonces, y claro, ni tú ni yo hubiéramos nacido. Gracias a Dios que eso no fue así, porque si no, no hubiéramos existido. Pero aquí estamos 130 años después, todavía en este mundo de pecado, de dolor, de injusticia, donde las cosas se ponen de mal en peor. Y yo creo que no necesito decirle al pueblo argentino lo que esto significa, ¿verdad? Qué difícil es la situación que nos toca vivir donde quiera. Y todavía estamos sufriendo en este mundo. Anhelamos un mundo mejor, anhelamos la patria celestial. Quisiéramos que ya esto termine de una vez por todas. Queremos estar en casa. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestras esperanzas están puestas en una tierra mejor, donde reine la paz y la justicia, que el Señor ha ido a preparar para aquellos que le aman. Pero aquí estamos todavía, y la realidad es que estamos aquí por infidelidad, por haber rechazado el mensaje de Dios y porque como iglesia caímos en una terrible apostasía. La apostasía alfa, la primera de las grandes apostasías. Ahora escuchen, fue tan grave la situación que después del Congreso de Minneapolis, los dirigentes de la iglesia adventista mandaron cartas por todas las iglesias diciendo que no permitieran que los pastores Waggoner y Jones fueran a hablar a sus iglesias para seguir presentando estos temas, que no estaban autorizados por la dirigencia. Se les prohibió los púlpitos a pastores adventistas en las mismas iglesias. Pero ¿saben qué? Waggoner y Jones no andaban solos viajando de un lugar a otro, iban acompañados por Elena de White. Los tres predicando el mismo mensaje. Y el rechazo no fue solamente contra el mensaje y contra los mensajeros, pero también fue contra la mensajera del Señor y la inspiración que ella tenía de parte de Dios para decir que ese mensaje que ellos traían era el mensaje del cielo que Dios quería que el pueblo recibiera en ese momento. A Elena de White le prohibieron los púlpitos adventistas. Y están los escritos de ella. Si alguno quiere investigar más a fondo esto, vaya, se llaman los escritos de 1888.
1888 Materials en inglés, los materiales de 1888 con todo lo que está escrito sobre esa época de la mensajera del Señor. Es muy triste. Dice ella, tuvimos que alquilar teatros, tuvimos que alquilar escuelas, salones, porque las puertas de las iglesias adventistas se nos cerraron. Para resumir la parte histórica, porque realmente no era mi propósito hablar de esto en esta hora, finalmente Elena de White fue enviada a Australia por 10 años para mantenerla lejos de la dirigencia y que no influyera. Estos dos pastores fueron acosados de tal manera que Elena de White escribió, aun si estos hombres, por el maltrato que han recibido, llegan a apostatar de la iglesia del Señor, no quiere decir que su mensaje no era el mensaje que Dios enviado del cielo. Porque el mensaje de ellos es el mensaje que Dios le envió a su iglesia adventista y que ésta en gran manera rechazó. Mientras estuvo los 10 años en Australia, en aquella época no había las comunicaciones que hay hoy en día. La única manera era a través de barco. No había ni telégrafo, ni teléfono, ni ninguna de las comunicaciones, ni menos internet, obviamente, ¿verdad? No había comunicación, así que todo era a través de correo, de cartas que se demoraban hasta 2 meses y 3 meses de un continente hasta el otro para llegar. Pero la mensajera del Señor siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo y mandaba un mensaje tras otro a los dirigentes. Es más, los mensajes más duros que recibió nuestro pueblo de parte de la mensajera del Señor los escribió en esos 10 años que estuvo en Australia. Han sido compilados muchos de esos mensajes en lo que hoy se conoce como el libro Testimonios para los Ministros. Muchos adventistas nunca han leído ese libro porque piensan que es nomás testimonios para pastores. Como yo no soy pastor, no me interesa leer testimonios para los ministros, dice la gente. Pero testimonios para los ministros son mensajes tremendos, muy aplicables para nuestros días, porque allí la mensajera del Señor desenmascara lo que es la apostasía. Y muestra, ¿y por qué van dirigidos a los ministros? Porque eran los dirigentes los que habían guiado al pueblo a la apostasía y a rechazar el mensaje de Dios para esa época. Cuando Elena de White regresa a los 10 años de Australia, y claro, Dios permitió porque también a través de eso la obra se extendió en ese continente, en Australia. Se fundaron institutos, instituciones, sanatorios, colegios, bajo la dirigencia de la mensajera del Señor. Y al regresar a los 10 años se tiene que enfrentar con algo terrible. En lugar de haber menguado la rebelión, estaba en su apogeo. Y tuvo que enfrentarse cuerpo a cuerpo con esa apostasía. No sabía qué hacer porque estaban unidos líderes contra Dios y contra su mensaje. Doctrinas falsas por haber rechazado el mensaje de Dios. Lean el libro Testimonios para los Ministros. Por haber rechazado el mensaje de Dios, entraron un montón de doctrinas falsas que zarandearon la iglesia de una manera tal que la apostasía que siguió fue sin precedentes, algo increíble. Y de 1901 a 1904 se conoce en la historia adventista como la apostasía alfa. Elena de White tuvo un sueño
que Dios le mostró y vio un barco. Ese barco, ese noble barco, era el pueblo de Dios. Y vio que de pronto un témpano de hielo se venía encima del barco. Lo más lógico es desviarlo para no chocarlo. Por cierto, este sueño fue muchos años antes, más de 10 años antes, de que el famoso barco Titanic se diera contra un témpano de hielo y se hundiera, perdiendo la vida de más de 2.500 personas, una de las tragedias más conocidas en la historia. ¿Okay? Eso sucedió, ese sueño que ella tuvo y lo escribió y lo reveló al pueblo de Dios, fue 10 años antes. Ella vio el barco y vio el témpano, pero dice que escuchó la voz de uno con grande autoridad, que era el mismo Señor, que decía: hazle frente, embístelo. Qué orden rara, que el barco chocara contra el témpano. Y ella entendió que la orden era: tienes que hacer frente a esta apostasía de frente y atacarla directamente. Fue lo que hizo. Ella vio en el sueño que el barco se sacudía, se tambaleaba para un lado a otro a gran cantidad de pérdidas. Parecía que el barco estaba a punto de hundirse, pero no se hundió. Lo que vino fue el enfrentamiento de la apostasía, y el líder de la apostasía es el adventista del séptimo día más famoso después de Elena de White en la historia del adventismo, John Harvey Kellogg. Todavía el nombre de él es famoso con los cereales de los copos de maíz Kellogg, aún en la Argentina, ¿verdad? Los Kellogg's. ¿Ok? Este hombre, un médico, director del hospital adventista más grande, no solo de la denominación, sino de los Estados Unidos en esa época, y más famoso, donde hasta los presidentes de Estados Unidos venían a atenderse a ese hospital. Un hombre de tremenda influencia, el doctor John Harvey Kellogg, era el caudillo de la apostasía. Y lo triste es que había sido ahijado de Elena de White. Y ella lo había mandado a estudiar medicina, ayudándole con los fondos de ella para que este joven, que venía de una familia muy numerosa, eran 11 hijos, y no podían ayudarle a estudiar medicina. Ella invirtió en este hombre, y por mucho tiempo fue una bendición tremenda para la iglesia adventista. Fue algo grandioso lo que este hombre hizo. Pero cuando se rebeló contra el mensaje de Dios por orgullo en su corazón, así de grande fue la caída. Y quiero decirles que en esa apostasía, escuchen lo que les voy a decir, fue tan grande que 1 de cada 3 obreros de la iglesia adventista cayó en la apostasía. 1 de cada 3, o sea, la tercera parte de todos los pastores, maestros, médicos, obreros, una tercera parte cayó en la apostasía. ¿Cómo? Con doctrinas falsas que se introdujeron, rebeldía, formaron una nueva organización con nuevas bases, cambiando los pilares de la fe adventista. Hasta le quitaron los edificios. Y en medio de esa terrible apostasía, Dios previno lo que vendría. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice en la página 61, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Por cierto, esto lo escribió en el año 1903, en medio de la crisis más grande. La crisis terminó con la separación
del doctor Kellogg y cantidad de gente. Él era el caudillo, pero casi la mayoría de los líderes estaban en la apostasía. Y en 1904 se reorganiza la iglesia con los que quedaron. Imagínense. Ahora, no nos sorprende en absoluto que el diablo ataque al remanente. Ya estaba dicho que iba a desatar su odio contra los que guardan los mandamientos de Dios. Esta cita que estoy leyendo en Eventos de los Últimos Días fue escrita el 21 de abril de 1903. La iglesia adventista del séptimo día debe ser juzgada en la balanza del santuario. Será pesada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es esto de la destrucción de instituciones valiosas? Al pie de la página, los editores del libro colocaron la siguiente nota: el Sanatorio Adventista de Battle Creek, la sede mundial de la Iglesia Adventista entonces, la institución adventista más grande y mejor conocida del mundo, se quemó hasta los cimientos el 18 de febrero de 1902. Y ella está escribiendo esto tan solo un año más tarde. ¿Por qué se quemó? El Señor le mostró a Elena de White también una visión. Así como ella vio el barco y le tuvo que hacer frente, ella también vio un ángel con una espada de fuego desenvainada y vio que bajaba la espada de fuego sobre el hospital de Battle Creek, el sanatorio de Battle Creek. Era una institución gigantesca, el hospital más grande en los Estados Unidos en esa época. Estamos hablando que tenía más de 5.000 camas un hospital. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eran manzanas y manzanas y manzanas de edificios, torres. Y ella escuchó, el Señor decía: menos que se arrepientan de su apostasía, será destruida. Y un año más tarde se quemó hasta los cimientos. El que dirigía ese hospital era el doctor Kellogg. Sigue diciendo la nota al pie de la página del libro: este desastre fue seguido por la destrucción de la Review and Herald Publishing Association, también por un incendio el 30 de diciembre de 1902. El mismo año, 10 meses más tarde, se quemó la casa publicadora primera que fundó la Iglesia Adventista y la más grande. También tenía varias manzanas de extensión. Se quemó por completo hasta los cimientos.
Los fuegos no tienen explicación hasta el día de hoy. Es más, los bomberos que llegaron a apagar el fuego dieron testimonio de que esos fuegos adventistas eran insólitos, increíbles, que no podían creer, porque más agua le echaban, más fuego subía. Más agua le echaban y parecía que le estaban echando nafta, como se prendía, hasta que se quemó por completo. Juicio de Dios por lo que estaba pasando. Eso no fue todo. Unos meses más tarde se quemó también la iglesia adventista de Battle Creek, que se conocía el tabernáculo, como nombre el tabernáculo, que tenía capacidad para 5.500 personas. También se quemó. 3 instituciones, una tras otra, en medio de esa terrible apostasía. Y la mensajera del Señor dice: las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles nos dicen: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y luego dice él: a menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Qué terribles palabras, ¿verdad? A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Gracias a Dios que Dios tenía una mensajera suya, una humilde mujer. Para aquellos que no son adventistas, Elena de White comenzó a recibir sueños y visiones de parte de Dios por el Espíritu Santo cuando tenía 17 años de edad, una jovencita soltera, se llamaba Elena Harmon. No había ni terminado el 3er grado de escuela. Y Dios la usó por 70 años como mensajera suya para dar mensajes a su pueblo. Y así como esto que acabamos de leer, y cómo se cumplió la espada de fuego que cayó y quemó esas instituciones y tantas otras profecías. Pero ¿saben qué? Nosotros leímos al principio, ¿y por qué estoy contando esta historia? No era parte de mi tema el día de hoy. La estoy contando porque ella dice que la apostasía alfa no es nada comparada a la apostasía omega. Esa fue la alfa, o sea, la primer gran apostasía. Y 1 de cada 3 obreros, estamos hablando de pastores, de dirigentes, hasta de la Asociación General, médicos, maestros, profesores de Biblia, fueron arrasados por la apostasía y terminaron fuera del mensaje del Señor, con ideas aberrantes, con doctrinas falsas. Y cuando ella habló de lo que el Señor le mostró para el futuro, dijo: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En este momento tenemos delante de nosotros el alfa de la apostasía. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Y cuando venga, tiemblo por la iglesia, porque será mucho más grande y peor que lo que ahora estamos enfrentando. Hermanos, si aquello fue la crisis más grande de nuestra iglesia,
que será la apostasía omega. Y ustedes dicen, ¿y cuándo viene esto? Ya llegó. ¿Escucharon lo que dije? Ya llegó. Y es de una naturaleza asombrosísima. Yo estoy aquí, hermanos, para decirles que esta crisis gigantesca y espectacular que la mensajera del Señor y que Cristo y los apóstoles profetizaron que iba a suceder justo antes de su venida, apostatarán de la fe. Y ya dijimos que para apostatar primero hay que estar en la fe. Pues estoy aquí para decirles que esta crisis ya llegó, ya está aquí y es implacable en su furia. El apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La iglesia del Señor está en medio de un océano furioso, siendo sacudida de un lado a otro como barco por las terribles olas. Y pareciera que el barco está destinado a hundirse sin esperanza alguna. Sin embargo, alguien aún está al timón de la nave y no está presto a abandonarla. Jesús es el gran capitán de su iglesia. Y es un experto piloto que no le teme a nada ni a nadie. Él se ha enfrentado a peligros mayores que estos. Y la presente crisis no lo asusta al piloto de nuestro barco. Conoce perfectamente el sendero en el mar. Está familiarizado con cada peligro que pueda arrostrar su precioso barco. Es más, hasta nos previno de antemano que esto vendría. En su palabra nos ha amonestado de cada peligro que venía para que cuando llegase no nos hiciese tropezar y perder nuestra fe por medio de la presente crisis. Yo quiero decirles que es muy serio este tema, porque la mensajera del Señor dijo que ni uno en 20 se salvaría. De la iglesia adventista, ojo, de la iglesia adventista. Pero también estoy aquí no para asustarnos, sino para que nuestra fe se fortalezca, para que no caigamos. Uno de los dolores que me ha tocado ver, porque tengo 10 años que no venía, la Argentina es mi país de origen. Y amo a mi tierra, claro que sí. Pero pues el Señor me ha llevado en estos 10 años a 80 países alrededor del mundo. En todos los continentes he estado predicando. África, Australia, Oceanía, Asia, Rusia, Europa, Centro, Norteamérica, Caribe, casi todos los demás países de Sudamérica, y no había tenido la oportunidad de regresar a mi tierra. Pero uno de los dolores más grandes que he tenido ahora al venir es ver a personas que cuando yo vine hace 10 años atrás estaban en la verdad presente, estaban escudriñando para conocer las cosas que vendrían, estudiando la Biblia, el espíritu de profecía, y han sido arrastradas por doctrinas falsas. Esto es algo inconcebible. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Está bien que a la persona
livianita, que no estudia, que es light, ¿no? Que esa se la lleve el viento porque no está arraigada, porque no conoce la palabra de Dios. Pero a personas estudiosas, a personas que están escudriñando la Biblia y el espíritu de profecía, como para llegar, por ejemplo, a escuchar de personas que hasta han quemado los libros del espíritu de profecía. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿O nunca han escuchado esto? ¿Sí? Y hay mucho más. Personas que organizaron nuestros eventos cuando hace 10 años vinimos aquí, hoy en día se los invitó y dijeron, no nos interesa. Estamos en otra. Qué triste. Cómo el diablo pudo engañar. Y te pregunto a ti, me pregunto, ¿y qué de nosotros? ¿Podremos nosotros soportar? El apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga. Por eso quiero traerle seguridad a cómo podernos afianzar. Porque alguna gente lo simplifica y piensan que es así de sencillo. Bueno, si te mantenés en el barco, que es la organización, estás seguro. Si te salís de la organización, atenete a las consecuencias. Y lo simplifican. Acordate que en la apostasía alfa, todos los que siguieron a los dirigentes terminaron en la apostasía. Yo no quiero hacer comparaciones, pero la mensajera del Señor hace las comparaciones. Y con eso no estoy diciendo, ni tratando de crear una rebeldía contra ningún dirigente en particular, solamente estoy alertando. Estoy diciéndote que esto es mucho más que simplísticamente decir, no, nomás mantenete en el barco, en la organización, que ya está seguro. Si no te salís de la iglesia, es una solemne verdad, declara la mensajera del Señor, en la página 176. Es una solemne declaración la que hago a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado. No estamos listos. Y están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Pero están en la iglesia y tienen sus nombres registrados en los libros de la iglesia. Miren el próximo párrafo. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Así que no alcanzan. Miren, ¿saben cuál es el título de esta sección? Ser miembro de la iglesia no te garantiza la salvación. Aquí está. Pero hay mucha gente que dice, pero si estás en la iglesia estás bien. Aunque estés más frío que un témpano, aunque estés tibio como la Odisea dice que es. Pero estoy en la iglesia. Y otra vez, no estoy abocando a que hay que salirse de la iglesia. Solamente estoy diciendo que mejor que te prepares y te afiances y entiendas esto para no ser arrastrado, porque estamos en medio de una crisis terrible como pueblo de Dios. Se los digo porque viajo continuamente
Cantidad de países y la historia es la misma donde quiera que voy. Y mucha gente diciendo, no, tengan cuidado con los disidentes, con los grupos, no se salgan de la organización. En todas partes, eso no es aquí, de la Argentina. Por todas partes estoy viendo, bueno, les voy a contar, si algunos de ustedes, yo sé que tenemos un público en general aquí, ¿no es cierto? Mañana me pidieron que nos reunamos los que tengan interés. Yo voy a dar una expresión que es un poquito gráfica, pero se usa mucho en México, y yo visito mucho México, ¿verdad? Pero aquí la entienden también. Mañana voy a dar oportunidad que podamos hablar a calzón quitado. Los que tengan interés, estaremos a las 10 de la mañana. No es para todo público, porque tenemos que hablar cosas que son de nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia que amamos. No atacar la iglesia, al contrario, a defender nuestra fe que una vez fue dada a los santos. Ya lo dijo el apóstol Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué es contender? ¿Están dormidos? Entonces contéstenme. ¿Qué es contender? Pelear, defender, luchar. Una contienda es una pelea. He tenido que escribiros a que contendáis ardientemente. Esta es una lucha ardiente. A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Infiltración se llama esto. Han entrado solapadamente, encubiertamente. Si esto pasó en la iglesia primitiva y el resultado fue la apostasía que vino después de la muerte de los apóstoles, ¿ustedes creen que el diablo no ha infiltrado la iglesia adventista? ¿Seremos tan ingenuos para creer que a nosotros el diablo no nos puede tocar? Acaba de salir la semana pasada un video donde el presidente de nuestra asociación general dice que la iglesia adventista está infiltrada. El pastor Wilson. Por eso no debemos temer si sabemos de quién estamos agarrados. Una promesa del Señor, Maranata, página 17. Maranata, página 17. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. Alabado sea su nombre. Ni una nube le ha hecho sombra a nuestra iglesia para la cual Dios no hizo provisión de antemano. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto de antemano. Todo ha ocurrido como lo predijo Dios por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran.
todos sus propósitos se cumplirán y se afirmarán. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos y toda la tierra será llena de su gloria. Pero lo que ha de venir, vendrá. Entonces, Dios ha hecho provisión. Para cada emergencia, Dios tiene la solución. Para cada crisis, Dios tiene la defensa. Solo que nosotros tenemos que estar agarrados, bien agarrados de donde hay que agarrarse. No te agarres de un palo hueco, porque la tormenta te va a llevar. Si te vas a agarrar, agárrate del tronco, que es Cristo Jesús, su palabra y el espíritu de profecía. No sigas a hombres, a ningún hombre, ni al pastor Gambetta estés siguiendo, porque el pastor Gambetta es un ser humano, sujeto a errores y a equivocaciones como cualquier otro, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo vengo a invitarte a que te fortalezcas en lo que tenemos que estar fortalecidos. Y mañana vamos a ver qué es eso. ¿Qué es? El pueblo adventista está representado en el libro de Apocalipsis, por eso digo que es un movimiento profético. Apocalipsis 14. El apóstol Juan vio hace 2000 años atrás. Y miren lo que él escribió. Dice el versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle a él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y cómo termina el mensaje de los tres ángeles diciendo? Todos lo saben de memoria, díganlo conmigo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora escuchen, ¿cómo yo sé que esto representa al pueblo adventista, los tres ángeles? Porque ángel quiere decir mensajero. ¿Ok? Ahora escuchen. Después de que Juan vio tres ángeles surcar el cielo y que traían un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, anunciando la hora del juicio de Dios, desenmascarando el falso sistema religioso llamado Babilonia, que ha emborrachado al mundo entero con el vino de su fornicación.
Después de que Juan ve a ese tercer ángel que amonesta contra la adoración de la bestia, un poder político religioso que habría de estar dominando en el tiempo justo antes de la venida del Señor, él vio la venida de Cristo. No hay otra cosa después de esto. Tú estás leyendo los tres ángeles, que son mensajeros, y después dice Juan, y miré, versículo 14, y vi una nube blanca, y el que venía sentado sobre la nube, semejante al Hijo del Hombre, que traía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube blanca, echa tu hoz y siega, porque la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La cosecha final, el recoger la cosecha del Señor, el que viene sentado en la nube es el Hijo del Hombre, Cristo, y viene a recoger su cosecha. Eso es lo que vio Juan después de los tres ángeles. Ahora escuchen. Mensajes selectos, tomo 2, página 447. Se representa a tres ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie ve a los ángeles ni oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico y tres ángeles representan el triple mensaje que Dios envía al mundo. Pero nadie ve los ángeles ni oye su voz, aunque aquí dice, clamaba con gran voz, y el otro hablaba con voz fuerte y decía. Nadie los ve, nadie los oye, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Representan a hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, que proclaman sucesivamente esos tres mensajes. Entonces, ¿cuál es el símbolo del pueblo adventista? ¿Cuál es? Tres ángeles. Ustedes saben que ese era el logo de nuestra iglesia por más de 100 años. Tres ángeles. El mundo y tres ángeles. Hoy en día está cambiado un poquito el logo, ¿verdad? No voy a entrar en ese tema. Los mensajes del primero y el segundo ángeles fueron dados en su orden, sigo leyendo. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel, pero todos ellos deben todavía proclamarse. Debemos de dar al mundo estos mensajes en forma de publicaciones, en sermones, en discursos, en conferencias, mostrando en la línea histórica profeta las cosas que han ocurrido y las que vendrán después de estas. Ahora vean qué interesante, nuevamente en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 46 al pie de la página a la 47. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como transmisores de luz. A ellos se les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿A quiénes? A los adventistas del séptimo día. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles.
Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Nada debe desviar nuestra atención de esta obra. Quiere decir que la razón de ser de nuestro pueblo, por el cual Dios lo levantó, no somos una iglesia más. Si fuéramos una iglesia más, qué pecado si ya está dividido el mundo cristiano demasiado. Otra iglesia más, otra denominación más. ¿Por qué? No, Dios los levantó para darles este triple mensaje, que no hay otra iglesia, no hay otro pueblo en la faz de la tierra que proclama el triple mensaje angélico, que se atreve a anunciar la hora del juicio de Dios, que llama al mundo a temer a Dios, el Creador, a adorarle, porque Él es el Creador que hizo el mundo en 6 días, todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. No hay otro pueblo en la tierra que se atreva a desenmascarar Babilonia. Babilonia quiere decir la confusión religiosa, el ecumenismo que existe hoy en día, y todas las enseñanzas falsas que han cundido en el mundo religioso, que a la luz de la Biblia se puede descubrir que son engaño y mentira, tal como Jesús nos amonestó que habría. ¿Y qué otro pueblo se atreve a denunciar lo que es la bestia y su imagen y recibir la marca de la bestia? Nadie más habla de estas cosas. Y usted me dice, tampoco en la iglesia adventista he escuchado esos temas. ¿Por qué crees? Escucha. ¿Estás atando cabos? El presidente de nuestra asociación general dice que la iglesia adventista ha sido infiltrada. Iba a venir una gran apostasía, más terrible que la primera. ¿En qué consiste? Una cita más. Mensajes selectos, tomo 2, página 449. Los que pasaron por las experiencias de haber proclamado el mensaje del primero, el segundo y ahora el tercer ángel, deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del 7º día. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar al mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Hay que proclamar los mensajes que nos han hecho lo que somos. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Notaron el contexto? Porque hay mucha gente que nomás dice, no hay que entrar en otra organización. Pero aquí está hablando de apartarse de los pilares que nos han hecho lo que somos, adventistas del 7º día, para ir a apartarse del mensaje que Dios nos dio. Y hay una profecía de la mensajera del Señor. Bueno, me estoy adelantando, ya esta noche no me da tiempo a eso, donde ella menciona que se iba a formar una nueva organización. Mañana. Escuchen. Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 68.
que ninguno disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. Nuestra preocupación debe ser la verdad presente. El mensaje del tercer ángel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se sostendrá sobre la plataforma de la verdad eterna. Ahora, no malinterpretemos esta cita para decir que el mensaje del tercer ángel tiene que separar a los hermanos adventistas de la iglesia adventista, o sea, separar de las iglesias, y se le agrega adventista, a un pueblo que se sostendrá sobre la verdad eterna. No, el mensaje de los tres ángeles está reuniendo a los hijos de Dios que Él tiene diseminados en todas las iglesias para poner su pie sobre una plataforma firme que es la verdad presente. Pero escuchen bien, el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, es el mensaje especial dado a nuestro mundo. Y abarca un amplio campo lleno de tesoros celestiales. Vi que la mano fuerte del enemigo se opone a esta obra y que se debe Los últimos 4 días andaba con fiebre. Gracias a Dios ya estoy mejor. Estoy luchando contra la tos todavía.